Es un abogado con toda la capacidad jurídica. Bueno, el público lo escuchó hablando y se dio cuenta que además del dominio escénico, tiene mucha categoría. Yo solamente quisiera agregar en ese aspecto algunos aspectos técnicos. Lo primero es que es novedoso para la República Dominicana que el Estado Dominicano se constituya como querellante y actor civil en un proceso determinado. La idea quizás parta de una tendencia latinoamericana en el derecho y mundial de restaurar el proceso, digamos, perdón, el daño que cometió el delito y sobre todo de que el Estado recupere los bienes que hayan sido distraídos, sobre todo por actos de corrupción o por cualquier otro ilícito, lavado de activos, obviamente, que involucre una afectación del Estado. Esto significa que la República Dominicana no estaba acostumbrada a esto. Anteriormente lo que buscaban era cárcel, es decir, que una persona que haya cometido un delito de corrupción vaya preso. Ahora se procura que vaya preso y que devuelva lo que sustrajo para el Estado. ¿Por qué? Porque probablemente sustrajo, digamos, 30, 40, 60 millones de pesos, o 100 o 200 millones de pesos, pero eso es para construir una o dos escuelas. Se resuelve algo. Se resuelve algo. Es decir, y es probable que una persona que tenga que trasladarse de un lugar de Junumucú, que yo no sé por qué es una palabra tan acudida para poner un ejemplo de algo que está lejos, de Junumucú a otro lugar y en ese trayecto, digamos, tenga 20 minutos de traslado. Pero el Estado construya una escuela con 60, 40, 90, 70, 80 millones de pesos cerca, evite, digamos, ayude y promueva la educación, porque hay personas que no tienen para el traslado, que vayan caminando. En definitiva, el Estado puede recuperar parte de lo que se distrajo en un acto de corrupción y esto pueda, digamos, traducirse en un hecho material que signifique una economía para la República Dominicana. Entonces, eso es novedoso. En el mundo, digamos, esta tendencia restaurativa no es lo común, es nueva, reitero, y el Estado Dominicano se ha inscrito en esta teoría de que hay que recuperar parte de lo que se sustrajo para que el pueblo lo reciba para atrás. Obviamente los actos de corrupción no van a desaparecer porque el Estado lo persiga. La corrupción, al igual que la educación, requiere de un tiempo, porque hay que educar a las personas para que no sean corruptas. Hay que enseñarle al pueblo dominicano que un acto de corrupción conlleva una sanción, digamos, y partiendo de esta parte del derecho penal que se refiere al fin de la pena, a la prevención general, de que la gente no cometa el hecho, porque si lo comete va a sufrir la consecuencia. Entonces, en ese sentido, digamos, las personas empiezan a ver que al igual que se viola un semáforo en rojo, le ponen una infracción, si cometen un acto de corrupción, no solamente van presos, sino que tienen que devolver lo que se recuperaron. Nunca quizás aspiramos a que todo lo que se robaron lo devuelvan, porque parte de ellos se van al consumo. El corrupto bebe, el corrupto compra una champaña y eso no se lo devuelve a nadie. No hay pólvora No más. invierte, no invierte. Mira, No invierte, el corrupto lo disfruta el acto de corrupción. no hay pólvora más fácil de disparar que la ajena. Eso sí, sí, eso sí, que, cuando los cuartos no son tuyos, sí, tú lo desbaratas. exactamente. Ahora, lo que tú tienes, incluso si tienes bienes que, digamos, que tú tenías antes del acto de corrupción, entonces tú tienes que devolver también porque es la devolución de un perjuicio. Entonces, esta teoría, obviamente, vamos a partir de personas que sean culpables y esa culpabilidad la va a determinar un juez. No estamos diciendo que todo el que se sindique con un acto de corrupción es un corrupto. Tiene que haber una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tiene que haber un proceso penal, tiene que haber unas pruebas que digan que realmente tú eres culpable y una vez se agote ese proceso, entonces en definitiva tú tienes que restaurar, además acompañado con otra teoría de la pena, que es purgar la pena, que aunque a algunas personas no les gusta esta teoría, o sea, sufrir, digamos, el impacto, el castigo de la pena
al margen de eso también restaurar económicamente el daño que tú pudiste provocar al Estado. Entonces, yo primero aplaudo la participación del exponente que tuvimos anteriormente, que obviamente con todo ese tecnicismo explicó cómo el Estado y por qué el Estado puede ser parte en el proceso para procurar el resarcimiento de lo que ha perdido. Y yo creo que este invitado nosotros tenemos que repetirlo, porque es un plato fuerte a lo que estamos acostumbrados aquí, porque aquí es plato fuerte todos los sábados. Sí, mira, Joel, yo quiero sumarme en un minuto a tu comentario porque hay aspectos que me resultan interesantes. En relación con la ciudadanía, con el pueblo, como comúnmente se le denomina, debemos saber que el interés macro de la persecución de la corrupción es que usted tenga más garantía de que las normas sociales sean efectivas. Si hay una serie de derechos prestacionales que el Estado tiene que cumplir o que tiene que poner a disposición de sus ciudadanos que merman en la medida de que el presupuesto nacional pues es drenado por los actos de corrupción. Eso en primer término. En cuanto al aspecto procesal en sí mismo, nos deja una gran enseñanza porque estamos aprendiendo que la prisión no debe ser la regla, sino que tomando en cuenta la naturaleza del delito, el perfil del imputado, las condiciones propias del imputado, pues resulta más importante tal vez lacerar el patrimonio o limitar el patrimonio y la disposición sobre su patrimonio que el arresto corporal. Y eso, como inicia por arriba, pues al de abajo le va a favorecer, porque también el imputado pobre que tenga donde vivir, aunque no sea en las mismas condiciones que una persona que esté sindicada de corrupción administrativa, pues va a tener la esperanza de que esas situaciones se valoren y que no sea vista como un privilegio, porque las medidas de coerción en ninguna de sus modalidades son un privilegio. Sí, estar encerrado en su casa sin poder salir, aunque usted tenga aire acondicionado, tenga comida, no es un privilegio. Y la intención de la pena o de la justicia en sí misma no es que usted la pase peor. Entonces, estos aspectos yo creo que son muy favorecedores, muy positivos para la ciudadanía general. Solo quería sumar eso y le voy a dar paso a Manzano para la presentación de nuestra próxima invitada. Gracias. De verdad que sí, que fue un invitado de lujo y tenemos otro invitado de lujo con otro tema de lujo. Stephanie Rosario no solo es licenciada en Derecho, sino que hizo una maestría en Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. ¿Y aprendiste coreano? Algunas cosas. Bueno, Oye, la primera pregunta, Manzano, que se aprendió coreano. Yo por lo menos supe decir dónde yo vivía y cuánto cuesta eso y los números, pero más de ahí no, el idioma es un poquito complicado. Yo tengo una hija que quiere ir a Corea del Sur a estudiar. Tú sabes que me gusta de Corea algo. En Corea hay una especie de unidad investigativa que se llama Unidad de Delitos Inteligentes. Es decir, es que ordinariamente no hay, aquí se habla de delitos económicos, pero hay delitos que superan el simple trasiego de la economía. Hay delitos que se preparan con tanta lógica, con tanta capacidad, como se prepara, digamos, un proyecto económico. Entonces, como es inteligente, es un esquema, se estudia el delito, inclusive se dura 6 meses para preparándose, estudiando para cometer un delito. También en Corea existe una unidad para interpretar ese estudio que se hizo previo al delito, para conquistar, digamos, una pena para lograr eso. Entonces, eso, digamos, y ya que la coreana está aquí, aunque no sabe Corea, nada más sabe dónde vivía. Que conste, es una idea. Es muy importante. Sí. Muy Claro, importante. Claro que sí. Entonces, eso es interesante y adelante, digamos, porque me interesaría que parte de tu experiencia en ese país, muy desarrollado, obviamente, la exponga ante la República Dominicana. Vamos a hablar de contrataciones públicas. Las ventajas y desventajas de contratar con el Estado. De hecho, le invité a Stephanie porque estaba haciendo, creo que un diplomado, ya lo concluiste, fue muy concurrido, habrá que, me voy a comprometer a participar en el otro, sobre contrataciones públicas. Stephanie, bienvenida a tu programa. Comparte con nosotros qué es contratar y por qué pudiera haber alguna ventaja de contratar con el Estado. Muy buenos días. Hola. De verdad, muchísimas gracias. Honrada de estar al lado de ustedes. Para mí, honestamente, es un honor poder
poder estar en el mismo espacio, poder tener la oportunidad de poder dialogar esos temas. El profesor, que nunca he podido dejar de decirle profesor, fue mi profesor. Y para mí, o sea, estas consideraciones realmente son muy afectivas. Desde el punto de vista, mira, en Corea del Sur yo fui a hacer una maestría en políticas públicas y administración pública. Partiendo desde ese punto de vista, mi especialización más redirigida ha sido en las contrataciones públicas. De ahí parte que estamos dando talleres y capacitando a los proveedores en cómo venderle al Estado. Porque es importante venderle al Estado. Mitos que hay ahora mismo de si venderle al Estado o no. Que le echan la culpa básicamente en los problemas que hay solamente al Estado y no también al empresario. Entonces, de ambas partes, y antes de una persona querer o no venderle al Estado, porque puedo caer en quiebra o porque el Estado no paga, yo soy fiel creyente de que las decisiones se toman con base de datos, con números. O sea, una decisión que no se toma con información, es una decisión que 90% seguro de que va a salir mal. Entonces, si tú te vas a ser proveedor del Estado y le quieres vender al Estado, es bueno que tú lo hagas con una base de qué es, cuáles son tus derechos, tus deberes también, porque ahí es donde básicamente yerran. Cuando le queremos vender al Estado, entendemos que es una caja abierta. De igual modo, yo capacito para que el ciudadano y el proveedor sea un ciudadano fiscalizador, que es una figura que aquí no se ve. Aquí a las instituciones públicas, al Estado, no le exigimos qué están haciendo con nuestros impuestos, cómo están comprando, qué están comprando, ¿es necesario comprar eso o no? Entonces, partiendo desde ahí, es que estamos capacitando a todos los que son proveedores, ya, o sea, aparte de lo que es mi ejercicio profesional, hay una parte académica dentro de mí que siempre he estado por esa misma línea, porque justamente ayer estaba respondiendo un comentario en las redes de uno de los videos que yo coloco hablando sobre el tema, y esa persona, creo por la foto de perfil, porque tampoco dice, que era como ingeniero o arquitecto, porque tenía como un casco. Y él comentaba, sin base sustentable alguna, de que todo lo que tú estás diciendo es mentira, el Estado no paga, hay que despertar. Pero, ¿con base a qué tú dices eso? Aquí se elige mejor precio. Realmente no es así. Y en caso de ser así, que una institución yerre en ese aspecto, es tu deber y tu derecho exigirle a ellos los informes periciales. Aquí hay muchos procesos de compra que se están haciendo que por desconocimiento, vamos a decir, no se están sustentando de la forma correcta que se deben hacer. Entonces están violentando el derecho del proveedor realmente a ser elegido. Entonces el proveedor, por desconocimiento también, no identifica esa violación de ese derecho, no lo exige. Entonces el ciclo vicioso y tóxico sigue ahí mismo. Entonces, la necesidad que tú has detectado en cuanto a contratar con el Estado es, digamos, que si yo como proveedora desconozco cuáles son las bases u otros aspectos derivados en los cuales se elige o no se elige determinado suplidor, pues entonces yo puedo ser lacerada, y si eso también lo identifico, puedo requerirle a esa institución estatal que me diga por qué no fui elegida. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, tú ofreces una formación, ¿por qué medio? Y si va dirigida únicamente a proveedores estatales, o si cualquier ciudadano con interés general se puede acercar a ti para obtener esta formación. Cualquier ciudadano. Justamente en el perfil de Instagram tengo un link, @StefaniRZ. Nosotros estamos tenemos un taller de nuevo el próximo 29 de octubre a las 10 de la mañana. Que se pueden capacitar tanto empresarios, emprendedores, ciudadanos. Online o presencial. Esos talleres yo los hago para máximo 12 personas, máximo, y presencial. Porque como el tema es bien cuidadoso y hay mucha interacción, lo prefiero tener presencial por esa parte. Hay algo que yo quiero enfatizar. Aquí hay, digamos, productores que no le venden al Estado. Le tienen miedo al Estado. Claro. O sea, que hay personas que prefieren que tú le compres a ellos y tú le vendas al Estado, para que el riesgo del pago sea tuyo, porque ellos no quieren riesgo con el pago,
porque existe históricamente la idea de que el Estado es moroso o solamente paga para aquel que tiene un vínculo político. ¿Cómo ha mermado eso? ¿En la psicología sigue? ¿Qué tú puedes decir si hay razones para que esto continúe o ya pudiéramos desmitificar esto, decir, bueno, acudan, que usted tiene un derecho? ¿Cómo podemos interpretar este aspecto? Mira, la corrupción administrativa sigue. O sea, yo no voy a decir ni a tapar eso con un dedo de que las cuñas, de que los favores, de que los sobornos están ahí. Ahora bien, sí se han realizado los mecanismos. Ojo, escúcheme, si usted tiene pruebas, por favor, también es bueno que Déjala lo desarrollar, que lo someta, pero no que la lo someta limite. al equipo de recuperación del patrimonio público que está preparado para ello. Pero adelante. No, no me la Gracias, cuadre. gracias. Volviendo al hilo. Mira, existen los mecanismos legales para que cada proveedor tenga la certeza de que su pago esté ahí o no. Por ejemplo, ustedes en un programa que estaba escuchando, porque yo tal vez no los escucho en vivo, pero me tiro todos los videos que suben para YouTube, sobre los decretos que son las regulaciones. Ah, sí. Los Los decretos que interpretan la ley y tienen Exactamente. un marco regulatorio. Exactamente. ¿Por qué? Y si son necesarios, por eso mismo ese aspecto. La ley 340-06 fue creada no porque quisiéramos crear una ley que regule las contrataciones públicas. Es como en la mayoría de las cosas nos la exigen los organismos internacionales para poder entrar en ciertos beneficios, en ciertas concesiones. Para poder entrar al DERCAF, en su momento, se nos exigía tener una ley que regulara las contrataciones públicas. Que por cierto se modificó el mismo año. Exactamente. En el mismo año. Pero Ya en diciembre la ley se fue modificada. Algo extraño, pero Y varios reglamentos tiene también. exactamente. Los reglamentos de aplicación de la misma ley son los que han venido para poder subsanar las lagunas, que no vamos a decir que la ley en sí tiene lagunas, lo que pasa es que estaba adaptada para el 2006. Estamos en el 2022. O sea, ahora mismo las necesidades de la sociedad, del pueblo, son cambiantes mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? En el decreto 543 del 2017 se instalaron 3 figuras que para mí han sido las más garantistas a nivel de la protección de los derechos del proveedor. Número 1 es la certificación de fondos. Esa certificación de fondos es emitida por la Dirección Financiera de esa institución X, donde se establecen las cuentas presupuestarias que están apartadas para esa compra X. Por ejemplo, la institución X quiere comprar 500,000 pesos en computadoras, por yo poner algo. Hay una certificación de fondo antes de que cada proceso ni siquiera inicie en el portal de compra. O sea, eso es un sueño solamente. La unidad que lo requiere dice, yo necesito comprar en computadora 50 y valen tanto, por ejemplo. Ahora, yo tengo una pregunta entonces. Tú como conocedora de la materia. Si yo como institución estatal voy a comprar 50 mochilas, cuando yo elija el proveedor por medio de un concurso de licitación, yo tengo que tener el dinero de esas 50 mochilas reservadas. Claro que sí. Si no, ni siquiera inicia. Y el proveedor entonces puede hacerse certificar eso para licitar. Me voy más lejos. Dentro de las 3 garantías que le comentaba que este decreto puede dar, está la certificación de fondo que te dice desde el inicio hay 500,000 pesos para eso. Luego de esto, cuando ya el proceso se hace, participan, hay un informe pericial que determina la calidad, primero de sobre A, de lo técnico, y luego de sobre B, que es de lo económico. Y luego de que ya sabe cuál es el proveedor adjudicado, esa oferta no necesariamente es de 500,000 pesos. Puede ser de 459,000. Yo poner un monto. Luego de ahí, que es otra cosa que hace este decreto, existe o instaura lo que es la figura de la certificación de cuota a comprometer, que es la cuota compromiso que te dice, de esa certificación de fondo de 500,000 pesos, de esa cuenta presupuestaria, hay 459,000 pesos, el proveedor tal, RNC tal, nombre tal. Y ya con esa cuota compromiso, ya el proveedor puede, si no hay un pago, usar todas las vías legales pertinentes para exigir su pago. Directamente. Al banco. Aunque no al banco, a la institución. A la Porque es la institución que emite la certificación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que quiero decir es que no se va a deuda pública. Se pudiera ir a deuda pública porque es la institución, o sea, es la dirección financiera de la institución. No hay ningún banco intermediario. Sí hay ciertas instituciones, pero que son
que no son estatales 100%, que tú sí las son cobrables al Banco de Reservas. Eso. Esas son otras. Pero de los 23 ministerios y de las direcciones que les suscriben, no se puede hacer eso. ¿Cómo puede afectar eso, digamos, el derecho a la competencia? Porque es probable que yo quiera participar en una licitación y no tenga los fondos, pero tenga el mecanismo, tenga el crédito, digamos, yo tengo un proveedor chino que me tiene un crédito, que me puede dar 10,000 mochilas para yo venderle al Estado, porque tengo un crédito. Sin embargo, hay otro proveedor que tiene dinero, quizá no tenga el crédito y proponga los fondos. O sea, puede esto, digamos, ser flexible para evitar digamos, una ruptura con el derecho a la competencia. Es algo interno suyo, o sea, como empresario. O sea, si usted quiere hacer una alianza para poder vender al Estado ese bien X, es usted como proveedor, o sea, usted como empresario. Y ahí donde yo estaba en una entrevista en el Canal 4, que ciertas personas me satanizaron cuando yo dije que cuando un proveedor quiebra por culpa del Estado, tiene más culpa él que el Estado hasta cierto punto. Porque si tú sabes que tú eres una pyme, que tu capital para inversión no es tan alto, ¿por qué te metes en una comparación de precios de 4 millones de pesos o en una licitación de 20? Sí. Tú puedes comenzar con una compra menor de Claro. 500,000 pesos, 200,000 pesos, a lo que tu presupuesto te lleve. Hay un riesgo propio en Si- ese sentido. Si tú sabes que para bien o mal, no justificando que el Estado esté bien o mal haciendo eso, pero si tú ya como empresario sabes que el Estado, según tu criterio, no paga, o que paga en 4 meses, en 5 meses, en 3 meses, entonces, si ya lo sabes, ¿para qué también entras? Claro, como les repito, hay empresas, la cual, ¿verdad?, no están pagando publicidad, por eso no hay que por qué mencionarlas, que no le despachan al Estado un pincho sin tener su certificación de cuota a comprometer. La que dice ya que de esos fondos son adjudicados a la empresa tal y que tú puedes cobrar eso con esos fondos. Porque eso garantiza que ya el proceso completo se cerró en compras y ya está en financiero. Entonces, esos son Pero los detalles. yo quiero hacerte una pregunta porque Joel trajo, yo creo que es una pregunta interesantísima y yo quiero sacar una pregunta de ahí, porque ahí es que ha estado todo el problema de contrataciones públicas. Y voy a tomar el ejemplo que él decía. Yo tengo un proveedor chino que viene mochila. Las mochilas el Estado la utiliza una vez al año. Yo no tengo que dedicarme a vender mochilas. Mira lo acucioso del ejemplo de él. Pero ahí es que a veces se confunde en el ámbito de persecución de que tú tienes que tener el objeto y dedicarte a esa actividad de manera específica. Entonces hay una distorsión en que no, bueno, tú como especialista, aclárame si no es así, pero creo que no necesariamente tú tienes que ofrecer un servicio al Estado que tu objeto de la compañía se dedique a eso. ¿Es eso posible? ¿Cuáles serían las consecuencias o si las hubiera? Yo no creo que fuera mi pregunta, pero yo creo que tiene No, un la interés. tomé de tu pregunta porque hiciste el símil que se hace y el problema está ahí. De hecho, los actos que se sindican de corrupción se basan en que el objeto de la compañía no tiene un tema. Entonces, académicamente, si eso es verdad o, bueno, no es una verdad, sino cuál es tu opinión con respecto a esa situación. Mi opinión con respecto al tema es que las cosas se deben hacer de forma correcta en el sentido, si tú no tienes ese rubro o tu empresa no tiene esa finalidad, existe lo que es la figura de los consorcios. Que tú sí te puedes asociar con una empresa que sí se dedique a eso, porque el principio, ¿cuál es? El principio es que si tú lo que vendes alimentos y bebidas, no es lógico que tú me estés vendiendo mochila. O sea, no hay un orden lógico, vamos a decir. O sea, ¿por qué tú te dedicas a los alimentos y bebidas, tú me estás vendiendo mochila? Ahora, si tú tienes el capital de la inversión para vender mochila, tú puedes hacer un consorcio o una asociación con una empresa que sí venda mochila, que es la especialidad de ella. Porque, vuelvo y digo, en principio, si a eso vamos entonces, todas las empresas se pueden dedicar a todo y en principio no puede ser así o no debe ser así. Pero hay Esa algo parte. interesante también, y es que si el Estado no fuera moroso, si el Estado te pagara de una vez, no existiera en el transcurso del cobro el trasiego de... Si el Estado fuera Pero cumplidor. si el proveedor no tiene esa hambre de vender y en despachar sin su certificación, Exacto. o sea, ahí te digo, es una culpa de
parte y parte. No es, o sea, el Estado sí se puede atrasar por el tema burocrático, porque despiden a alguien que... Pero yo que conozco sabe de lo deudas que suyo. tienen 13 años y 14 años. Pero ¿cómo iniciaron? Había una certificación de fondo. Por ejemplo, y vuelvo y digo que el Estado sí tiene su culpa. ¿En qué sentido? En marzo de este año, febrero, perdón, se emitió una comunicación que no se hizo pública a los proveedores, sino que de forma interna en las instituciones fue que la enviaron. Interesante que el país escuche esto. Esta comunicación. Que establece que todos los procesos de compras que sean relativos a comunicaciones y a tecnologías deben tener la aprobación de la OCTIC. Interesante eso. Con la, ¿Qué es con la OCTIC? Para que la gente Exacto. entienda. La OCTIC es la Oficina de Gestión de Tecnología e Información, que antes era OPTIC porque estaba suscrita a Presidencia, pero ya no. Entonces, ¿pero qué pasa? La finalidad de esto es que cualquier software que se compre o tecnología con fin de gobierno abierto, o sea, que hay un proyecto de gobierno abierto para el tema de los datos y eso. Sin embargo, la interpretación está tan cuadrada que cualquier institución pública, hasta para comprar un mouse o un teclado, debe solicitar una aprobación a la OCTIC, Y que eso dura está 3 congestionando. semanas y 4 semanas en darte Eso una aprobación congestiona para algo. y burocratiza el proceso. Entonces, el proveedor que no sabe que eso existe y una institución de compra y una institución pública publica que quiere comprar 10 computadoras, yo como institución o yo como proveedor la vendo sin ver esa aprobación. O sea, me estoy metiendo en un lío que no me piensan poder pagar después porque esa certificación no estaba antes de. Después de agradecerte, obviamente, de esta participación educativa que el pueblo ha disfrutado, no nos queda más que, digamos, estar complacido con tu participación. Tiene que volver. por Tiene que favor, volver, esos y yo creo temas salgan de nuevo. que el público se educó con tu participación. Hay una pregunta que quiero dejar en el aire, y es, ¿cómo es posible que, digamos, hay personas que tienen 13 años tratando de cobrar una deuda, Ay. y aquí hay personas que en 2 meses la cobran? Ay, ay, ay. Vamos a ver Sean cómo es eso. felices, señor. Escuchas